Entonces, estaríamos obligados realmente a todos los pacientes, hablando de diagnóstico, que el diagnóstico básicamente es hacer, por ejemplo, el MoCA, ¿no? Que es la escala más conocida y tiene sus puntajes, etcétera, más. Otra parte que es bastante importante que mencionas, porque bueno, a mí me toca que el señor no sabe leer, no sabe escribir, es analfabeta, o hay personas que sí, propiamente sí tienen como un nivel de estudios un poquito más superior. ¿Cuáles podemos decir? Interpretar el MoCA como correcto o incorrecto. Ok, aquí es muy importante también que el MoCA se creó en Canadá, ¿no? Entonces, justamente está para escolaridad de primer mundo. De hecho, hay un MoCA mexicano, donde incluso los animales cambian. Es una gallinita, por ejemplo. Un tlacuache. ¿No? Un tlacuache. Correcto. Pero sí, son animales más típicos de la región, dado que un paciente con una escolaridad baja es muy difícil aplicarle el MoCA. Pero, bueno, sí, lo trae un señor pues, que me dijo que sí sabía leer, escribir y fue un problemón y me dio un MoCA muy bajo, 18 puntos, pero pues realmente el señor sí tenía un deterioro pues muy evidente, pues eso es a lo que voy, que a veces pudiese fallar, ¿no? Claro, realmente sobre todo hay que considerar mucho la escolaridad y pues cómo se lo ejercemos. De hecho, hay una forma de certificarse en el MoCA. O sea, se cobra una cuota, así es. Puedo llevar un curso para saber hacer el MoCA, ¿no? Es correcto. Básicamente. Así es, entonces donde explican que por ejemplo, primero le tienes que enseñar el ejercicio al señor en algunos puntos, sobre todo en lo visoespacial, y después pedirle que lo haga. Y la manera correcta, por ejemplo, de evaluar, por ejemplo, su memoria o su atención, ¿sí? Con la repetición de las palabras, etc. Entonces, realmente sí hay que considerar y ser muy cuidadoso en esta parte, ¿sí? En general, la verdad es que un paciente que no se le puede aplicar el MoCA es muy, muy difícil. Poder hacer como el diagnóstico, ¿no? Así es, pero de entrada, o sea, es muy difícil, sobre todo, ver en qué dominios está afectado. Pero pues de entrada un paciente que ya no puede realizar MoCA y que la escolaridad no es una barrera, de que probablemente ya te habla de entrada de que seguramente va a ser un factor de riesgo, hablando de factores de riesgo, sería la edad, 60 años sería como la edad todavía tope. Para enfermedades, sí. Justamente, otro factor de riesgo sería lo que ya mencionas, que es el nivel de escolaridad muy bajo. Sí, ¿no? Básicamente, otro factor de riesgo serían todas las enfermedades comórbidas, como la diabetes, la presión, infartos, enfermedades metabólicas, enfermedad tiroidea, ¿no? Serían, así es correcto. Y ya dentro de este rubro podemos meter las otras que serían enfermedades ya relacionadas, como el Alzheimer, que a veces son hereditarias, ¿no? Puede ser también la carga genética es importante, también incluso la calidad de vida, es decir, la alimentación sana, el ejercicio, el sueño. Sí, es que son como unos factores modificables que les podemos llamar. Por ejemplo, se dice mucho, ¿no? Que si no duermes bien, te da deterioro cognitivo, ¿no? O sea, las personas que se desvelan en el ámbito médico o los que no somos médicos o que son veladores, etcétera, tienen un factor de riesgo también para el deterioro justamente por desvelarse. Es correcto, sobre todo es la forma en la que nos reparamos. Entonces, un cerebro que no duerme envejece más rápido. Rápido de volar. Sobre todo también la toma a veces de medicación inapropiada. Es decir, ahorita está de moda, bueno, ya ahorita no, pero después de los 80 estuvieron muy de moda el uso de las benzodiazepinas, que si realmente no ejerce, yo soy enemigo es controversial. De las enemiguísimo. Es controversial si ejerce o no una atrofia cerebral, porque por ahí hay unos estudios, y realmente no le va a pasar nada, pero el paciente genera adicción y muchas veces no consolida memoria o tiene también algunos efectos deleterios sobre el sueño. Y los otros son también algunos medicamentos que se utilizan, los anticolinérgicos, por ejemplo.